Hola y bienvenidos a otro video de este sistema de Java Syntax. Hoy trabajaremos con ejercicios fáciles para poder aprender y usar todos los tipos de datos dentro de Java. Por ejemplo, les explicaré acerca del int, del float, del double, del char y del boolean. Asimismo veremos pues cómo funcionan cada uno de ellos con sus propios ejemplos. Aunque son simples, serán útiles para que ustedes puedan entender. Comenzando con el primero, que vendría a ser el int, vamos a nuestro NetBeans y vamos a crear en File un nuevo proyecto. Aquí recuerden seleccionar Java y una aplicación de Java. Luego en este caso pueden ponerle un nombre cualquiera. En mi caso voy a trabajar con ejercicio int, porque recuerden que vamos a ir trabajando cada ejercicio, o sea cada tipo de dato, por ejercicios diferentes, por proyectos diferentes. En mi caso le voy a poner en int y me va a crear lo que viene siendo toda la estructura del nuevo proyecto. Primero vamos a crear, por ejemplo, una suma de ambos números. Quiero que entiendan que tipo de dato int sirve netamente para números enteros, así que en este caso no van a haber decimales ni mucho menos estados. En este caso vamos a poder importar una librería, lo que sería imports, y vamos en este caso a preguntarle que al usuario que puede ingresar lo que viene siendo un número y luego otro, y para eso lo logramos con un import java.util.scanner, punto y coma al final, no nos olvidemos de eso, y técnicamente estaría ahí. Una vez estando dentro de la public static void, o sea técnicamente de la clase pública, vamos a crear un objeto scanner para leer los datos ingresados por el usuario. En este caso debemos duplicar lo que es la palabra scanner, tal cual, sc igual, y así mismo vamos a declararlo como nuevo, igualmente de tipo scanner, y esto dentro del sistema system.in. No olvidemos lo del punto y coma, siempre es muy necesario eso, y bajamos. Asimismo, dentro de esto vamos a solicitar el primer número que sea ingresado por el usuario y de manera de tipo entero técnicamente. Así que para esto igualmente ponemos que el sistema como tal presente o imprima lo que viene siendo un mensaje, ¿sí? El mensaje va a ser algo simple, digamos, ingrese el primer número entero, porque tiene que saber el usuario de qué tipo va a ser ingresado. Luego de esto recuerden siempre el punto y coma al final, y vamos a rescatar ese número que ingrese el usuario con una variable num1, que esto va a ser igual a next in, y asimismo vamos a poner el punto y coma. Así como preguntamos el primer número, literalmente técnicamente es lo mismo al segundo número, solo que va a cambiar en el número de la variable o el nombre de la variable. En este caso ya no sería num1 sino num2, tal cual, y aquí sería ingrese el segundo número, ¿no? Segundo número entero. Aquí podemos omitir las tildes para que esto pues no nos marque error luego, y mientras tanto podemos seguir. Asimismo vamos a realizar el cálculo de la suma de ambos números. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Declaramos un int suma, que va a ser la suma, una variable de tipo entero, y esto va a ser igual a num1 más num2. Recuerden siempre el punto y coma, y asimismo vamos bajando para que esto tome una estructura pues organizada. Al final mostraremos lo que viene siendo el resultado de la suma al usuario, y esto sería por un mensaje asimismo por pantalla. Entonces ya sabemos que system out, y asimismo sería prime, la tipo sería la suma de los números es, y aquí concatenamos la variable suma, y al final punto y coma. Algo así quedaría, y técnicamente esto lo pondríamos a ejecutar. Vamos a esperar que ejecute de esta manera mediante consola, y nos pedirá lo que viene siendo dos números. Aquí nos pide el primer número, que yo lo ingresaré al 10 y le daré enter, y el segundo número voy a ingresar 20, de la cual debe dar una suma, como se dan cuenta, de 30. Y este sería el ejemplo más práctico para una variable int.
un tipo de dato int dentro de una variable. Continuando con los siguientes tipos de datos, tenemos el float y el double. Técnicamente los he agrupado a los dos porque hay una pequeña diferencia. Ambos en sí trabajan con decimales, pero el float como tal solo maneja de 6 a 7 dígitos, mientras que el double maneja un poco más de dígitos, de 15 a 16, lo cual pues lo vuelve un poco más preciso y lo prefieren muchos para los cálculos financieros o científicos. En este caso vamos a desarrollar un ejercicio así muy simple también, pero muy práctico, que sería calcular el precio con el IVA pues del 15% usado aquí en el Ecuador. Así que por este lado vamos a crear un nuevo proyecto, ya saben, File, New Project, y asegúrense de que sea en Java Application. Luego le daremos en Next y en mi caso le pondré como nombre ejercicio doble. En este caso voy a utilizar este tipo de dato, pero también les voy a indicar cómo pueden cambiarlo en tal caso deseen utilizar el float, que técnicamente es casi lo mismo. Les dije que se diferencia solamente por la cantidad de decimales que presenta, del uno del otro. Bueno, en este caso vamos asimismo a trabajar mediante variables y de la cual necesitamos pedir o importar el Java, ¿se acuerdan? El Java.util, asimismo .scanner para poder técnicamente leer lo que ingrese el usuario. En este lado de aquí vamos a dejarlo vacío, ya que no vamos a presentar mensaje del sistema, sino vamos a realizar cálculos. Vamos directamente a escribir lo que es scanner para poder pues determinarlo y llamarlo a sí mismo, crear una nueva de escáner para que lo pueda leer el sistema como tal. Nunca olviden el punto y coma, recuerden eso siempre, y separen un poquito como para que tengan una concordancia y ustedes puedan leerlo a sí mismo al sistema y no puedan equivocarse, ¿no? Luego vamos a pedir lo que viene siendo el número, el primer número o el precio en este caso, pero asimismo debemos pedir que el sistema pues como tal le pida al usuario por un system.out.print. Ahora esto de aquí pues obviamente está pidiéndole como tal el precio y a la vez vamos a rescatar el número que ingrese. Aquí es en donde ustedes van a poder determinar qué tipo de dato quieren. Por ejemplo, en mi caso voy a poner doble, pero si quieren pueden trabajarlo con float directamente y yo voy a declarar mi variable tipo precio base. ¿Por qué? Pues porque en este caso este va a ser el precio que ingrese el usuario. Y esto a la vez, por supuesto, de Next, y vamos a ir separando para no confundirnos. Asimismo vamos a realizar los cálculos necesarios. Doble igualmente así precio base. Bueno, en este caso sería precio total, perdón, que es el que va a contener el precio base por pues el IVA que técnicamente sería del 15%. En muchos casos lo pueden calcular de diferente manera. Yo lo calculo así, 1.15 punto y coma. Otros pueden ponerle directamente 15%, otros 0.15. Bueno, depende de cómo ustedes sepan sacar el porcentaje. Y asimismo vamos a dar un mensaje. El precio total con IVA es, y vamos a concatenar la variable de precio total, porque es el que contiene. Recuerden que contiene el precio base por el 15% en este caso. Aquí tenía un pequeño error de tipeo. He puesto SR, entonces es SSS. Y luego vamos a ejecutarlo, ¿ok? Y esperamos que compile todo. Una vez que ya haya compilado nos pide que ingresemos pues el precio del producto. Voy a ingresarle 100 en mi caso. Y voy a darle Enter. Lo cual me presenta que el precio total con IVA es de 114,99. Comprobando esto pues en la calculadora directamente sería 100 por 0.15 daría $15 de IVA, pues más $100 sería el precio total 115 y me da 114.9999 que técnicamente es 115, así que está correcto. Este sería el ejercicio dentro del doble y también aplicado al float. Continuando con el siguiente tipo de dato tenemos el chart. Técnicamente este tipo de dato en Java se utiliza para almacenar siempre caracteres, ¿sí? Caracteres como por ejemplo símbolos individuales o también iniciales, sean vocales o consonantes. Pues para poder crear un ejemplo de esto vamos a hacer un proyecto. Recuerden File, New Project y que sea Java Application. Luego podemos ponerle el nombre que nosotros deseemos.
En mi caso, ejercicio sharp. Asimismo, recuerden que nosotros trabajamos con variables, así que vamos a importar lo que vendría a ser la clase scanner para que pueda leer los datos por consola del usuario. En este caso vamos a vaciar lo que viene siendo la clase pública, ya que no vamos a ocupar por el momento mensaje de hola mundo como tal, sino vamos a poder hacer los cálculos necesarios aquí. Así que en este caso creamos el objeto scanner para poder leer la entrada del usuario, ¿sí? Asimismo pedimos lo que viene siendo mediante un mensaje, mediante consola, al usuario que ingrese el carácter, sea pues una letra o sea también puede ser un símbolo. Aquí técnicamente rescatamos el valor que haya ingresado lo que viene siendo el usuario, y pues para poder trabajar con aquel valor y hacer un proceso de cálculo, se podría decir. He borrado algunos comentarios como se pudieron haber dado cuenta para que puedan ingresar bien y pueda verse bien como tal cada línea de código, ya que es un poquito extenso nada más. Asimismo vamos a convertir el carácter a minúscula para poder simplificar las comparaciones, ¿sí? Asimismo vamos a trabajar con un if, en este caso, que es una estructura pues de decisión, para poder determinar pues y validar, más que todo verificar si el carácter ingresado es una vocal, o en este caso sería que no sea una vocal tal cual, y nos quedaría de esta manera. Entonces técnicamente lo que hacemos es un if, que el carácter sea igual a una vocal, como se dan cuenta, A, E, I, O y U. Entonces lo que determina que técnicamente si es esto igual, o si es que esto se cumple, si es netamente igual a esto, pues va a presentar el mensaje de que el carácter es una vocal. Caso contrario, no importa que se ingrese, directamente no es una vocal. Entonces la cual los comentarios que le he dejado aquí pues es el mensaje. Asimismo vamos a ejecutar por consola y esperemos a que nos pida que ingresemos un carácter. Y como se dan cuenta, vamos a ingresar un carácter, digamos en mi caso la Z mayúscula voy a ingresar, y me dice el carácter ingresado no es una vocal. En este caso se tiene problema con lo que viene siendo las tildes, por eso es recomendable omitirlas. Y asimismo vamos a probar que sea una vocal ahora, para que nos dé pues el carácter ingresado es una vocal, y de la cual la estructura de decisión, el if, funciona. El siguiente tipo de dato que nos corresponde es el booleano. Técnicamente este tipo de dato puede albergar dentro de su capacidad dos valores. Puede ser verdadero o falso, prendido o apagado, positivo o negativo también podría ser. Bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio también asimismo básico, en donde se verificará si el número es positivo, ¿ya? Para eso saben bien que debemos crear un nuevo proyecto de estilo Java Application y le van a poner el nombre que ustedes deseen. En mi caso se va a llamar ejercicio boolean. Luego le daré en finalizar para que pueda crear nuestro apartado y aquí comenzaremos a programar. Igualmente vaciaremos lo que es la clase pública, ya que ahí desarrollaremos lo que necesitamos, que será la comparación de números, sea positivo o negativo. Digamos lo que viene siendo un objeto escáner para poder leer los datos ingresados por el usuario, por consola también. Aquí estamos técnicamente creando lo que viene a ser un mensaje del sistema para que pueda pedir el primer número, para luego hacer la comparación. Asimismo vamos a declararlo de tipo entero, nuestro número 1 como tal, lo podamos luego comparar, ¿no? Hacer una comparación mediante una estructura de decisión, un if en pocas palabras. Ahora usaremos lo que es el boolean para poder verificar si el número es positivo o negativo, el que se ingresó por consola, ¿sí? Entonces para eso asimismo boolean, y digamos le voy a declarar algo como es positivo, por ejemplo. Aquí traemos la variable, recuerden que usamos número, y este por supuesto tiene que ser mayor a 0 para que sea positivo. Asimismo no olvidemos el punto y coma, y ya después de esto podemos pues literalmente mostrar el resultado pues según el valor booleano mediante un if. El if más o menos quedaría así. Recuerden siempre escribir tal y como está escrito en los anteriores. Si utilizan así mayúsculas y minúsculas, pues escríbanlo tal y cual, porque luego van a tener un error de sintaxis, o sea de que está mal escrito como tal.
y eso luego es un problema detectarlo a gran medida con mucho más código. Y listo, como se pueden dar cuenta, el if quedaría de esta manera, mostrando el mensaje que este número es positivo si se cumple, caso contrario pues el número ingresado es negativo automáticamente. Vamos a ejecutar para comprobar. Está ejecutando de mediante consola y nos pide que ingrese el primer número. Vamos a ingresar, digamos, un 50 y automáticamente nos sale que es positivo. Así mismo vamos a ingresar un número pues negativo como tal y nos sale automáticamente que el número es negativo, de la cual nos da un estado booleano. Si no es uno, es otro, mediante una estructura pues de decisión if. Y recuerden, hoy aprendimos técnicamente a usar los tipos de datos int, float, double, char y boolean en Java, por supuesto con ejercicios prácticos y sencillos. Ahora pues es tu turno, ¿no? Prueba estos programas y crea tus propias variaciones. Claro está que puedes combinar incluso todos los tipos de datos en un solo ejercicio. Recuerda que la práctica es la clave para poder aprender programación, cualquier tipo de programación. No olvides también suscribirte si así lo deseas al canal y de paso pues ver más contenido de Java Syntax. Para esto vamos a seguir generando más contenido de los módulos en el posterior tiempo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.